El problema es que unos son más precarizados que otros. Un alcalde, sea quien sea el alcalde, yo le haré control político riguroso la falta de oportunidad para los jóvenes. Tenemos un desempleo juvenil de 17%. Hola, un gran saludo. Para mí es un gran gusto estar aquí en este programa de comunicación política. Esto es De Política con Sebastián Bedoya. Este es su programa alternativo de comunicación política, un formato jovial y descomplicado, donde abordamos a los candidatos con las mismas preguntas y ellos nos comparten sus ideas de cara a las elecciones territoriales Colombia 2023. Elegir bien está en nuestras manos. De Política con Sebastián Bedoya. En esta oportunidad, con un joven que busca llegar a la Corporación Consejo de Neiva, estamos hablando del candidato Félix Santiago Peña Gómez. Candidato, bienvenido a este espacio. Hola, mucho gusto, Sebastián, y a todos a los que nos escuchan y nos ven. Un gusto estar acá con ustedes. Hablábamos detrás de cámaras, es politólogo de la Universidad Surcolombiana. Bueno, ¿a qué más se dedica Santiago Peña? Bueno, como usted lo dice, yo soy politólogo de la Universidad Surcolombiana. Allí fui líder estudiantil, defendimos los derechos de los estudiantes, de los jóvenes, y en mi profesión también he sido defensor de los derechos humanos. He trabajado en algunas entidades públicas, alrededor de programas y políticas públicas en derechos humanos, participación social en salud, y últimamente también trabajé en el Congreso de la República. Bueno, candidato, bienvenido a este espacio y vamos con nuestros temas. ¿Cuáles son esas tres principales problemáticas que usted considera que hay en Neiva y cuáles son esas estrategias para abordarlas durante su estadía en el Consejo de Neiva? Bueno, la primera, y es evidente cuando uno escucha a las personas, tiene que ver con la inseguridad. La inseguridad tiene que ver con dos factores principalmente que se deben atacar. Uno es la falta de oportunidad para los jóvenes. Tenemos un desempleo juvenil de 17%. Tenemos solamente que la mitad de los estudiantes que se gradúan del colegio ingresan a la educación superior y claro, los jóvenes al no tener oportunidades, no tener ocupación ni en educación ni en empleo, pues son blanco fácil de los actores delictivos. Tenemos que fortalecer políticas públicas de acceso a la educación superior, de acceso al empleo para los jóvenes, para que de esta manera, a mayor derechos juveniles, a mayor derechos sociales y económicos, menores factores de criminalidad. Y lo segundo también tiene que ver con la reacción, o más bien la acción de la policía. Es evidente que necesitamos dotar en infraestructura tecnológica a la policía. Hoy tenemos solamente 198 cámaras de seguridad, tenemos un fondo que es el FONSET, el Fondo de Seguridad Territorial, y en este sentido recaudan alrededor anualmente de 4.500 millones de pesos. ¿Qué están haciendo con esos recursos? Pues necesitamos fomentarlos en mayor equipamiento tecnológico para la policía, que la policía también desarrolle sus acciones alrededor de la inteligencia policial para desarticular las redes, digamos, delictivas, pero también fortalecer programas de convivencia ciudadana y de cultura de paz para tener un mejor ambiente en los territorios. Candidato, usted hablaba de un tema clave y es que este tema es trascendental en la ciudad de Neiva. Estamos hablando de la seguridad ciudadana. Es una preocupación realmente constante. ¿Cuáles son esos planes para fortalecer la seguridad pública y reducir los índices de criminalidad en la ciudad de Neiva? Bueno, como le decía, hay dos factores importantes para poder resolver esto. Uno tiene que ver con mayor empleo juvenil, que los jóvenes puedan ocuparse, pero lo segundo tiene que ver con la acción de la policía. Básicamente usted me preguntaba de tres temas. Uno tiene que ver con la seguridad, un poco ya toqué el segundo tema que es el empleo. Tenemos un fuerte desempleo en la ciudad, principalmente en jóvenes, y esto tiene que atacarse o digamos solucionarse a partir de una apuesta y es la asociatividad solidaria. Nosotros debemos fortalecer los mecanismos de asociatividad de la economía solidaria, porque si creamos más cooperativas para que los jóvenes, para que los comerciantes, la mitad del empleo en Neiva es informal, todos son trabajadores, sea el vendedor informal de la calle o el que tiene, digamos, un empleo con salario y demás, pero todos son trabajadores. El problema es que unos son más precarizados que otros. Necesitamos fortalecer la asociatividad solidaria, el cooperativismo, para que esa mitad del empleo que está en Neiva informal pues pueda tener mejores condiciones.
Y un tercer elemento que lo vemos todos los días tiene que ver con la movilidad. No solamente son las vías, las calles, claro, hasta vimos un reparcheo mal hecho allá por la Sexta W. No solamente son las vías, que obviamente debemos mejorar la malla vial, no solo de las avenidas principales, sino también de los barrios, las comunidades sufren por esto, sino también un sistema estratégico de transporte público. Tanto se ha hablado del CEP desde hace muchos años, y el CEP ha hecho unas obras importantes, sí, unos intercambiadores, pero no hay un sistema público grande que pueda permitir que, por ejemplo, hayan rutas novedosas para que las personas puedan transitar a cualquier hora o vamos en un intervalo mucho mayor que hoy a las 8 o 9 de la noche ya no hay rutas, por ejemplo, para los estudiantes. Entonces, hay que fortalecer un sistema de transporte público que nos permita interconectar la ciudad y además de eso tener una mejor malla vial. Candidato, la educación es fundamental para el futuro de nuestra ciudad. ¿Cómo piensa impulsar mejoras en la calidad de la educación pública y garantizar el acceso equitativo a la misma? Claro, como te decía, en Neiva alrededor de la mitad de los jóvenes logran ingresar a la educación superior cuando terminan su grado 11. Esto es, ingresan a la USCO, a la Corhuila para endeudarse, a la cooperativa muchos jóvenes también tienen ese problema. En fin, existen otros institutos técnicos y demás, pero lo que sucede acá es que hay un fondo educativo que se llama el Fondo Ricardo Borrero. Ese fondo es muy importante, ha permitido darle becas a estudiantes con buenos promedios académicos, buenas notas, pero es que hoy necesitamos es financiar la oferta educativa, no la demanda educativa, sino la oferta educativa, es decir, la plata que se genera en el Estado debe ir a la base presupuestal de las universidades, y en este caso la Universidad Surcolombiana, que es la universidad pues, más grande, es la pública, alberga casi 13.000 estudiantes, pues necesitamos darle mayor fortalecimiento presupuestal. Muchos de los egresados que salen de la Universidad Surcolombiana van a trabajar en las entidades del Estado. Por tanto, debe haber una retribución también del Estado en poder garantizar mayor presupuesto para la educación pública, y esto es convertir ese fondo Ricardo Borrero en un fondo que también sea incentivo para la oferta educativa, la financiación de la oferta educativa. El cambio climático es un tema global y local. ¿Cuáles son sus planes para hacer de Neiva una ciudad más sostenible y resiliente frente a los efectos del cambio climático? Bueno, hay tres temas allí. Uno tiene que ver con por fin construir la planta de tratamiento de aguas residuales. En el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno nacional está planteado, tiene recursos ya. Ahora lo que hay que hacer es dónde es más beneficioso hacerla. Si la hacemos dentro de la ciudad, que eso va a perjudicar en temas de salubridad a muchos neivanos, o lo hacemos hacia afuera que permita pues tener mejores condiciones ambientales para su desarrollo. Un segundo tema tiene que ver con la arborización. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos en Neiva un déficit de 80.000 árboles. Es decir, hay un número promedio de árboles por habitante y hoy tenemos más de 350.000 habitantes en Neiva, requerimos 80.000 árboles. 80.000 árboles que van a permitir mayor oxígeno, mayor capacidad de absorción de CO2 y lo que va a generar es una armonización también ambiental. Y lo tercero, pues fundamentalmente tiene que ver con la transición energética. Nosotros debemos generar otro tipo de procesos de generación de energía comunitaria gestionadas de las mismas comunidades en la zona rural, por ejemplo, o en la zona urbana, en donde las propias comunidades puedan desarrollar proyectos de energía renovable en temas de pequeñas hidroeléctricas, pero fundamentalmente los paneles solares. Si las comunidades se organizan alrededor del cambio climático en la generación de energías renovables, pues también podemos mitigar los efectos del cambio climático, que obviamente es una alerta mundial, la estamos viendo con los incendios forestales, pero la vemos día a día con el calor que sentimos. Candidato, yo le quiero preguntar, ¿por qué aspirar a este cargo de elección popular como es el Consejo de Neiva? Bueno, llevamos muchos años desde jóvenes, desde los 14 años, metidos en este cuento de la política no simplemente electoral o representativa, sino desde la lucha social. Hemos tenido la perspectiva de la transformación social y queremos que toda esa lucha que hemos dado, de ese trabajo social que hemos hecho en defensa de los derechos humanos, de los jóvenes, de los maestros, de la educación pública, pues debemos llevarla a los escenarios de toma de decisiones.
Y uno de esos escenarios a nivel municipal es el Consejo de Neiva, en donde usted allí podría realizar, yo podría realizar, y es mi compromiso, dos temas fundamentalmente, o dos funciones que cumple el concejal. El control político, que todos los recursos públicos que nosotros pagamos diariamente, mensualmente, con los recibos de los servicios públicos, con el IVA que pagamos cuando nos compramos una comida o una bebida, pues toda esa plata hoy la administra un alcalde, la administra un alcalde, sea quien sea el alcalde, yo le haré control político riguroso para que esos recursos sean salvaguardados y sean puestos y ejecutados en función de la solución de las problemáticas de las comunidades. Y lo segundo es que uno no solamente puede llegar allí a oponerse y decir no y hacer control político, no más, no tiene que llegar también a proponer soluciones. Y por tanto vamos a lograr que ese Plan Nacional de Desarrollo que hoy representa el Gobierno Nacional pueda ser implementado a nivel territorial a partir de políticas públicas que un concejal lo hace por medio de proyectos de acuerdos municipales. Entonces queremos trabajar en lograr que ese Plan Nacional de Desarrollo, que usted haya votado o no por Petro, pues hoy hay un presidente que quiere generar un cambio. Es respetable la posición, pero hay que ayudar a que este plan de desarrollo sea implementado porque queremos fortalecer las políticas en educación, en empleo, en juventud, en movilidad y obviamente en seguridad y paz. Candidato, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Nos vamos con una de las partes que más me gustan, muy descomplicadas. Son preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Preparado? Claro que sí. Bueno, Santiago, ¿aguardiente o ron? Aguardiente o anís. ¿Bizcocho de cuajada o de achira? Achira. ¿Cómo visualiza la Neiva en 10 años? Una Neiva en donde los ciudadanos puedan vivir tranquilamente, en donde puedan resolver los conflictos de manera pacífica, civilizada. Y espero que mucha infraestructura que hay en esta ciudad, que debería estar en otros escenarios, puedan ser parques de ciudad para que podamos disfrutar un fin de semana, no en un centro comercial, sino en un parque natural. ¿Cómo considera la alcaldía de Gorky Muñoz Calderón? Desastrosa. Creo que ha sido la alcaldía, pues una de las alcaldías desde que yo tengo uso de razón, peores, pero fundamentalmente nos deja con un déficit presupuestal, con una deuda pública, y en ese sentido necesitamos llegar al Consejo a ayudar a sanear las finanzas del municipio. ¿Por quién votará precisamente la alcaldía de Neiva? Bueno, el pacto histórico en su mayoría definió un candidato, Héctor Javier Osorio. Sea quien sea el alcalde, yo le haré control político riguroso. ¿Por quién votará la gobernación del departamento del Huila? Votaré por Paulino Galindo Yustres, candidato del pacto histórico a la gobernación. Le pregunto, ¿buena o mala la gestión del gobierno del cambio hasta la fecha? Excelente. Ha habido muchos inconvenientes porque lograr cambiar un régimen político de tantas décadas pues es un reto muy difícil. Sin embargo, lo que ha prometido Petro lo ha venido cumpliendo en el sentido de impulsar reformas sociales que permitan cambiar las condiciones de vida de los ciudadanos, y a pesar de que hay ciertas dificultades en el trámite de ciertas reformas en el Congreso de la República, los medios de comunicación han jugado también un papel un poco parcial frente a la información, pero a pesar de eso el gobierno está tratando de cambiar las condiciones de vida de las personas a bien. Candidato, ¿cómo se puede votar por usted este 29 de octubre? Bueno, pues como les digo, mi nombre es Santiago Peña, soy politólogo de la Universidad Surcolombiana. Allí fui líder estudiantil, he sido defensor de los derechos humanos y en esta ocasión quiero que esa lucha colectiva que hemos llevado por los derechos sociales y económicos podamos realizarla en la toma de decisiones en el Consejo de Neiva. En ese sentido les invito a votar por Santiago Peña marcando pacto histórico número 5, como lo ven acá, y aquí podrán votar por un joven que quiere ayudar en la transformación de su municipio. Santiago, un gusto tenerlo acá, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Sebastián. A todos ustedes, mil gracias una vez más por acompañarnos en este programa de comunicación política.